Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Odenildo, do curso de Gestão Pública da Univesp, e vou acompanhar vocês, caros alunos, no nosso curso de espanhol. Nessa primeira aula, vamos ver a presença do espanhol no mundo e algumas informações básicas para que vocês possam lidar da melhor forma quando tiverem que se comunicar em espanhol. Vamos verificar então? Observem aqui alguns dados sobre a presença do espanhol no mundo, el español en el mundo. En 2018, más de 400 millones de personas tienen el español como lengua materna. Sin embargo, se estima que hoy el número de usuarios del idioma supera los 577 millones de hablantes. Actualmente, más de 7% de la población mundial es hispanohablante. Muy bien. Quando pensamos em falantes nativos do idioma, em hablantes nativos, o espanhol hoje ocupa o segundo lugar em milhões de pessoas no mundo que falam o idioma. Percebam, né, que o chino, o chinês, é falado por 960 milhões de pessoas, ou seja, 960 milhões de pessoas. E o espanhol por 480 milhões de pessoas, falantes naturalmente nativos. Neste mapa, observamos aí a presença do espanhol no mundo, a presença do espanhol no mundo. Se nota aí, né, que nas faixas mais escuras, o espanhol é falado como idioma oficial ou cooficial. E nas áreas um pouco mais claras, né, percebemos aí uma presença bastante forte. Notem, por exemplo, né, que inclusive nos Estados Unidos há regiões em que mais de 25% da população fala espanhol. Atualmente, o espanhol é falado oficialmente em 20 países. Miremos um pouquinho agora, então, que países são estes. Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Guiné Equatorial, Honduras, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Colômbia, Costa Rica, o país mãe do idioma, Espanha, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela. Além desses países, há um caso bastante interessante quando pensamos na relação do espanhol em lugares como Porto Rico e Estados Unidos, em Puerto Rico e Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas Puerto Rico hoje não é um país independente, senão um território estadunidense. Naturalmente, em Porto Rico se fala como principal idioma o espanhol e eles têm como inglês o segundo idioma. Nos Estados Unidos, hoje, cerca de 25% da população já fala espanhol e estima-se que exista no território americano 45 milhões de hispanofalantes. Além desses lugares, além desses países, além dos próprios Estados Unidos, vários organismos internacionais adotam o espanhol como um de seus idiomas oficiais. Os principais, naturalmente, são a Organização das Nações Unidas, Organización de Naciones Unidas, ONU, la Unión Europea, UE, la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no?, formado por Estados Unidos, México y Canadá, y la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Muito bem. Depois de ver aí, né, em que lugares, em que situações, em que órgãos podemos adotar o espanhol como um dos idiomas-chave de nossa comunicação, vejamos aí um ponto importante da nossa aula, de nossa primeira aula, que é como fornecer dados básicos de comunicação. Ok? Vamos lá então. Vamos aprender como dar nosso nome, nossa nacionalidade e dizer nossa profissão. Vejamos. Algunos datos básicos, algunas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica?
¿cómo se deletrea su apellido? Muy bien, ¿cómo contestarías a estas preguntas? Miremos acá. Para preguntar el nombre se usa comúnmente ¿cómo se llama? Para contestar a esta pregunta, yo voy a utilizar ahí tres formas. Soy Odenildo, por ejemplo. Me llamo o mi nombre es. Cuando alguien te pregunta cómo se llama con usted en una situación formal o cómo te llamas con tú en una situación informal, puedes utilizar cualquier una de estas tres formas y agregar naturalmente tu nombre. ¿Sí? Sigamos ahí entonces. Para preguntar la nacionalidad, la forma más común es utilizar ¿de dónde es usted? Frente a una pregunta como esta, es común decirse ¿soy de Brasil o soy brasileño? Porque esta, naturalmente, es mi nacionalidad. Para preguntar la profesión, acá tenemos una forma bastante común en español. En nuestros materiales ustedes podrán ver hay otras formas, ¿no? Que es esta pregunta, ¿a qué se dedica? Yo soy profesor, pero tenemos ahí, ¿no? Dentro de nuestros alumnos, posibles futuros gestores públicos, administradores, abogados, ingenieros, ¿no? Y así es. Pero muy bien, si estamos hablando de una situación comunicativa en otro idioma, en otro país, en otro lugar, ¿no? Podemos depararnos con situaciones en que no sabemos cómo se escribe un nombre o una palabra. En este sentido, podemos preguntar cómo se escribe y repetir la palabra, o cómo se deletrea su apellido, por ejemplo, ¿no? Mi apellido, por ejemplo, no es un apellido hispánico, entonces en este sentido sería interesante deletrearlo. Pero, ¿qué es deletrear? Según el diccionario de la Real Academia Española, deletrear es decir el nombre de cada una de las letras que constituyen una palabra. Por esta definición, creo que ustedes ya deducieron qué significa deletrear, ¿no? Miren nuestro material y en los materiales de apoyo cómo decir las letras en español. Escuchen con atención cómo se las pronuncia, ¿sí? Muy bien, pensando un poco en esto, ¿no? Les comentaba entonces que mi nombre es Odenildo. Mis apellidos son França Almeida. Noten ahí, ¿no? Que dentro de estas definiciones, ¿no? De esos términos, nombres y apellidos, pueden haber ahí algunas confusiones. Por eso no confundas. Apellido es el nombre de familia con que se distinguen las personas. Mi nombre es Odenildo, mis apellidos son França y Almeida. El apodo o sobrenombre es el nombre que suele darse a alguien. O nome que se costuma dar a alguém, tomado naturalmente aí de alguma circunstância ou característica de la persona ou uma forma carinhosa usada por la família ou amigos. Miremos acá um exemplo. Temos acá uma foto do famoso escritor, falecido em 2014, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez foi um importante escritor de la literatura hispánica, ¿no? Un escritor colombiano. Se ganó el premio Nobel ahí en los años 80. Su nombre es Gabriel García Márquez. Nota que su apellido paterno es García, el apellido materno Márquez. Al contrario del portugués, ¿no? De la tradición brasileña, se pone primero el apellido paterno y después el apellido materno. Pero hoy en muchos lugares ya es posible intercambiar la posición de los apellidos. Gabriel García Márquez, ¿no? Durante su vida fue conocido en todo el mundo por su apodo o sobrenombre, Gabo. Muy bien.
Então chegamos finalmente ao nosso desafio, a nuestro reto. Imagine a seguinte situação: você está chegando a um congresso ou a um evento internacional onde todos ali falam espanhol e você precisa te sacar sua tarjeta de acreditación, retirar a sua credencial. Então aqui temos um modelo de diálogo, de um possível diálogo em que você, caro aluno, pode enfrentar frente a uma situação como essa. Miremos entonces, nuestro reto. Buenos días. Para recoger su tarjeta de acreditación necesitamos algunos datos, por favor. ¿Cómo se llama usted? Vimos cómo responder esta pergunta. Eu posso dizer, eu sou Odenildo. Me llamo Odenildo. ¿Cómo se deletrea su apellido, por favor? Mi apellido se deletrea F-R-A-N, cedilha A. Se alguém me pergunta de onde é usted, eu digo, soy brasileño, soy de Brasil. Se alguém me pergunta a que se dedica, soy professor. Esta es mi profesión. Muy bien, muchas gracias. Aquí tiene su acreditación. Y ya puedo ahí entonces ingresar a este congreso, a este evento. Muy bien, entonces terminamos aí nuestra primeira classe de espanhol. No nosso material você encontrará, caro aluno, muitos modelos de diálogos e situações em que possa então desenvolver esse desafio e conseguir apresentar-se e ter um maior contato de por que o espanhol é tão importante no desenvolvimento da sua futura carreira como gestor público. Nos vemos, hasta entonces.